de Desarrollo de las Pymes en México de Concanaco Servitur. Javier, ¿cómo estás? Excelente, bienvenido. Muy buen lunes, inicio de semana. Así y con el es. gusto de estar aquí nuevamente. Gracias, Javier. Oye, una situación que pues quizá ahí está latente y que no hemos platicado, analizado, inclusive pues hay mucha gente que no la toma en cuenta. Los datos que generan las empresas, ¿qué hacer con esos datos que finalmente nos pueden dar muchas respuestas? Ustedes saben que las empresas generan gran cantidad de datos, pero que no necesariamente se utilizan. Es más, me voy a ir a un ejemplo muy coloquial, muy conocido en México, y es el deporte, en este caso el fútbol mexicano. Okay. Todos hemos visto algún partido de fútbol en donde particularmente hablan de datos, estadísticas, corrió tantos kilómetros, es el jugador, o sea, todo esto que es una generación de datos, los equipos de fútbol las utilizan, las estudian para tomar decisiones. Por eso incluso sí es posible que a través del análisis de los datos se puedan tomar decisiones y en ese contexto seamos mucho más competitivos. Pero bueno, aterrizándolo a nivel de las empresas, vamos partiendo en que las empresas muchas veces generamos una gran cantidad de datos, pero no los recabamos. Muchas veces utilizamos solamente los datos obligados. Ejemplo, ahí en tu empresa, en tu negocio, ¿cuáles son los datos que sí recabas? Probablemente son los datos fiscales de tus clientes. ¿Para qué? Para poderle emitir una factura. Pero, oye, si tengo un restaurante, yo regularmente no recabo los datos de cuál es la mesa que más ventas tiene, cuál es el mesero que mejor atiende, cuál es el costo del platillo, cuál es ese plato o esa bebida que más utilidad me genera. O sea, muchas veces solamente vamos en el día a día, en el trabajar, pero no generando, no recabando los datos, porque los datos se generan en todos lados. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es entrar a la era de la digitalización. O sea, en todos los lugares de la digitalización, redes sociales, páginas web, estamos recabando y estamos dando datos. Muchas veces cuando nosotros estamos en una página web y de repente hay algo que nos interesa y hay un formulario para poder dejar nuestros datos, Exacto. Estos datos se utilizan para precisamente temas promocionales. Por eso cuando la gente dice, oye Javier, es que en internet hay muchas cuestiones que son gratis. Si hay muchas cuestiones gratuitas en internet, el costo eres tú. El costo son tus datos que posteriormente se van a utilizar. Entonces, primero vamos a partir de digitalizar, posteriormente a la competitividad. ¿Por qué? O sea, tenemos que digitalizar nuestros procesos de negocio en donde a través de la digitalización podamos recabar y tener todos los datos para ser más competitivos. Recordemos que allá enfrente hay empresas que están haciendo lo mismo que nosotros, pero lo están haciendo mejor. Y después de ser más competitivo, podemos entrar a un tema de madurez. Ok, ya genero datos, ya los recabo, ya los analizo, estoy entrando en un contexto de maduración y ahora sí ya podemos empezar a tomar decisiones. Javier, ¿quiénes se deben de encargar de dar este proceso y análisis de los datos dentro de una empresa? Todos somos responsables, pero al final del camino, dentro de la cultura organizacional, tendríamos que partir en cuál es la visión de ese negocio. Recordemos que muchas veces llegamos a las empresas y vemos ahí los letreros muy bonitos que dicen, esta es la misión y esta es la visión. No son textos bonitos, tienen un objetivo y en el caso particular de la visión es hacia dónde vamos a ir, en qué plazo lo quiero lograr y qué es lo que quiero alcanzar. Entonces, todos somos responsables de la generación de los datos y regularmente en las empresas yo digo que la generación de los datos se da, por ejemplo, a través del CRM, en donde lleva los datos de tus clientes, a través de tu ERP, a través de tus sistemas administrativos, los contables, los financieros, o sea, todos esos se encargan de generar una gran cantidad de datos para que después nosotros, después de ese almacenamiento, podamos entrar a un análisis. Hoy por hoy, no podemos entrar a un análisis, no podemos entrar a decir, quiero revisar qué pasa con todos estos datos a través del machine learning, la inteligencia artificial. Es más, ni siquiera puedo entrar a un tema de que la propia inteligencia artificial me haga una predicción de las operaciones de mi negocio si todavía no regreso y no siento las bases necesarias. Oye, Javier, a mí me da la impresión con todo lo que nos platicas que este análisis de datos y el tratamiento de los mismos se da a empresas con ya una madurez, una experiencia y demás, pero a la pymes, al pequeño emprendedor, ¿cómo cuando está dedicado a vender, a cobrar, en fin, su atención está
centrada en que pues la empresa sobreviva. En México hay una gran cantidad de talentos, yo lo he dicho aquí ya en algunas ocasiones, el 50% de los mexicanos queremos emprender. Y hay una enorme diferencia entre un emprendedor, un empresario y una persona de negocios. Hay una enorme diferencia y la gran diferencia radica en la cultura y en la parte mental. O sea, yo puedo decir, soy un emprendedor y quizás porque voy empezando y me hago un tanto pequeño porque no me quiero ver muy grande. O sea, quizás a lo mejor porque vemos que los emprendedores son las personas que van empezando en sus negocios, pero regularmente son personas con una gran capacidad mental para poder visualizar muchas cosas. Entonces, claro, sí tenemos que entender que hay una enorme diferencia entre emprendedor, empresario y persona de negocios. La persona de negocios, sin importar sus capacidades, sus carencias o su falta de, es una persona que ya está visualizando qué más puedo hacer con menos. Entonces, en este contexto, yo te diría, no te preocupes, no solamente le estamos pegando a las grandes empresas, los que tienen la capacidad de generar, recabar, analizar y tomar decisiones con los datos, sino desde el origen. Nosotros, y recordémoslo, o sea, todos somos pymes, o sea, literal, el 95% de los negocios familiares en nuestro país son pymes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces nos vemos en un contexto de la operación diaria que no nos damos la oportunidad de detenernos. Y probablemente mucho de lo que estoy platicando a varias personas les va a decir, no, Javier, estas son cosas del demonio y todavía no me llega mi momento. Pero entonces entendamos este punto. O sea, primero tenemos que buscar un tema de digitalización para poder ser un poco más competitivo. Después de esa competitividad voy a empezar a alcanzar una madurez. Y si ya tengo la madurez, entonces, ¿qué voy a hacer con esos datos? Hoy por hoy, yo te podría asegurar que a través de la inteligencia artificial, si generamos esos datos, los analizamos y los recabamos como debe de ser, la propia inteligencia artificial te puede ayudar a predecir cuál es el origen de tu negocio. Más sencillo, ¿no? Ahora. Totalmente. Y finalmente, también, ¿qué hacemos precisamente con lo que tú dices, con esos datos? Ok, ya sabemos, por poner un ejemplo, el ejemplo que tú ponías del mesero, ¿cuál es el mesero que más mesas atiende o cuál es el platillo que más se vende? Ah, ok, pues ¿qué tengo que hacer a partir de que sé que eso es lo que se está vendiendo como empresa para explotar ese platillo o en su defecto cambiarlo y darle promoción a otro? Incluso desde el propio análisis de los datos tú podrías decir con ese mismo ejemplo, híjole, este platillo no me es tan rentable. Oye, ¿cuál es el mesero que solamente toma pedidos o cuál es el mesero que recomienda platillos? Y regularmente ese mesero que te recomienda platillos es el que aumenta el ticket promedio. Y entonces podemos partir cuál es el ticket promedio por mesa, por mesero, por platillo, por bebida y poder analizar y tomar decisiones. Esto es un enorme juego, es una grandiosa diversión que se llama negocio. Oye, Javier, es entonces importante que los mismos empleados sepan este tipo de resultados sobre las mediciones que estamos haciendo continuamente. Totalmente, o sea, al final del camino, la cultura empresarial tiene que partir desde quien dirige la organización, la visión que se tiene y poderlo trasladar a todas las áreas del negocio. O sea, yo cuando hablo de estos temas me emociono, y esta misma emoción es la que tenemos que trasladar a cada uno de los colaboradores, hacerles entender que un pequeño cambio que hagamos en las decisiones que tomamos en nuestro negocio puede ser benéfico para todos. Y al final del camino, si le va bien a la empresa, regularmente le va bien al trabajador. Y ahora bien, en este tratamiento de datos, en la obtención de los mismos, digo, ya hay muchas formas, ¿no? Desde en el que dejas tu opinión y por ahí pides tu correo, quizá tu edad, para después felicitarlo, y son cuestiones que también son aplicadas a la mercadotecnia que también te redundan en ventas, en clientes y en visitas. Muchas veces invertimos tanto dinero o gastamos tanto dinero en publicidad, en anuncios, en comerciales, en lo que gustes y mandes. No, pero que también gasten en publicidad aquí en Canal 13. Se debe, pero el enfoque más importante que tiene que generar una empresa es cómo cambio desde adentro para tener una mejor percepción hacia allá afuera con mi cliente. O sea, yo no digo que la publicidad no la tengamos que hacer, al contrario, pero no la podemos hacer si todavía no alcanzamos esa madurez de que internamente cuáles son los mejores procesos. Y al final de cuentas, para muchos clientes, lo más valioso no es quizás lo que invertiste en publicidad,
sino la cantidad de sonrisas que le regalaste. Entonces, todo eso es el contexto que tenemos que generar dentro de las empresas. ¿A cuántas personas logramos impactar con los cambios positivos? Y la verdad que hoy, a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, de estos dispositivos que nos pueden dar en verdad las respuestas en 30 segundos, lo único que nos falta es ganas de querer hacerlo. Utilizarlo. Y de repente también sucede que hay empresas que sí te lo miden, pero no se les da el seguimiento que deberían tener. Entonces esa medición quedó totalmente invalidada. Lo que acabas de decir es fundamental. Si nosotros como empresarios no le damos seguimiento a las políticas, a los cambios que estamos impulsando para mejorar, si no hay un seguimiento, literal, es un esfuerzo totalmente truncado. Entonces, yo invito a todos los que nos están viendo, en verdad, vamos con la parte de digitalizar, y digitalizar no solamente es comprar tecnología, como dicen, a billetazos, la mejor computadora, el mejor servidor. O sea, es digitalizar desde la cultura organizacional y posteriormente podemos subir a todo el tema de madurez. Yo me quedo, Javier, antes de despedirnos con este tip que nos has dado. Pues sí, no necesitamos un analista de datos. Con la inteligencia artificial esto nos puede dar muchas respuestas y es una herramienta que tenemos por acá. Javier Cepeda, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, para mí es un gusto poder estar con ustedes. Les pido, síganme en todas mis redes sociales. Me encuentran como @JavierCepedaOro y en mi WhatsApp directamente 33 22 35 00 40. Así es, muchísimas gracias, Javier Cepeda. Te esperamos el próximo lunes con más información y si usted quiere sugerir algún tema y que Javier nos ayude a desmembrarlo por completo, hágalo a través de la línea de WhatsApp. Vamos a hacer una nueva pausa. Tenemos más en Noti 13 de la mañana.